me va a permitir compartirles mi pantalla y las láminas que tengo en este momento. Me voy a voltear de mi lado derecho porque tengo un monitor un poco más amplio y eso es lo que me permite tratar de transmitir las ideas que tengo para ustedes esta tarde. Lo primero que a mí me gustaría platicar con ustedes, esto es hablando de una línea del tiempo en la cual nosotros hacemos actividades. Esta línea del tiempo puede ser ya sea muy amplia o puede ser acotada a un tema, a un tiempo determinado, en la cual me gustaría que ustedes hicieran una reflexión y la cual yo voy a compartir las ideas y ponerlas en esta circunstancia para ir desarrollando la presentación. Lo primero que observamos es que nosotros como personas somos esta línea gris que vemos aquí en el medio, que es la línea del tiempo, en donde nosotros vamos haciendo diferentes acciones en nuestro día a día, nuestra parte cotidiana que vamos manejando en ese aspecto. En ese día a día, lo que vamos haciendo es generando información, generando datos, generando acciones, las cuales en algún momento pueden ser almacenadas de manera digital o bien son acciones que se hacen día a día. Quiero transmitir la idea en ese sentido. Cuando nosotros generamos un mensaje de texto en las diversas plataformas, ya sea las más conocidas, de ahí vamos ingresando y generando información. Esta información, de alguna manera, no es pública, sino va dirigida específicamente a cierta persona que es la contraparte con la cual yo estoy haciendo una interrelación. Y también, de alguna manera, hacemos informaciones en redes sociales, hacemos publicaciones en diferentes plataformas que existen actualmente, llámese públicas de manera social o profesionales para ese aspecto. En ese sentido, lo que ocurre es que nosotros vamos haciendo esa información y la vamos dejando como una huella digital en el mundo, ¿no? Esa huella digital, de alguna manera, no se borra. Lo que se publica está ahí, está puesto en esa circunstancia y obviamente pues permite ir generando información. Esto es las acciones públicas que yo voy haciendo. Sin embargo, del otro lado, existen personas que si quisieran tener acceso a esa información cuando es pública, la van colectando. Esas personas empiezan a generar información día a día. Y lo voy a poner como un ejemplo de analogía. Yo hoy en la mañana voy a hacer una compra y entonces ahí hago una acción. Después regreso a mi casa, hago otra acción y entonces si yo no me doy cuenta que en esas acciones hay alguien que me observa o que alguien que tiene el cuidado, es justamente aquellas personas que van colectando esos datos, ¿no? Durante la pandemia, que ahorita lo voy a comentar un poco más adelante, se hizo de esta manera física a una parte electrónica que es aún mucho más peligrosa. Hablemos como un ejemplo real como lo estamos haciendo, es justamente lo que pasa en esta circunstancia, donde no sabemos quién está atrás de esa computadora, no sabemos quién está atrás de esa cámara, pero esas personas están colectando información de buena fe o también de mala circunstancia. Entonces, nosotros hacemos esa exposición de información en este mundo, de manera física o de manera digital, y eso permite hacer una exposición de datos, ¿no? Donde hay llamadas telefónicas, correos, redes sociales, redes públicas, y entre la gran cantidad de información que podemos generar día a día. Eso existe en una exposición de datos. En esta parte superior son las personas que nos dedicamos realmente a hacer una actividad cotidiana. Pero nosotros también tenemos que tener y estar atentos porque de la parte inferior existen personas que están colectando esos datos, ¿no? Podrían ser criminales, podrían ser personas que tengan algún interés en particular con alguna persona, y entonces empiezan a tener esa información día a día colectada. Estas personas también lo que hacen es que van generando inteligencia, ¿no? Y generar inteligencia es a partir de un dato convertirlo en un grado de certeza. Es decir, Roberto trabaja para Banco Santander. Tengo un dato que era Roberto, Banco Santander, entonces ya digo, Roberto más Banco Santander, hago tal cual un grado de certeza que la persona que está hablando, la persona que tengo en objetivo, es esa persona a la cual estoy obteniendo esa información. Y pues posteriormente a estas dos etapas viene una tercera etapa donde ya viene una acción, porque yo vengo caminando en esta línea del tiempo y en la cual se podría hacer
o un asalto, o un robo, o un fraude, o una extorsión, ¿no? Esto es lo que ocurre en la tercera etapa, y eso es lo que ocurre en esa etapa del tiempo, ¿no? Digamos que ese es el riesgo que va inherente a nuestra operación y que, bueno, tenemos que vivir con ella. ¿Cómo observamos aquí en una línea del tiempo a partir de diciembre de 2019 hasta prácticamente el día de hoy que lo vemos, ¿no? Entonces, previo a diciembre de 2019, la parte de la exposición era demasiado física, es decir, todos los días salíamos a la calle, íbamos al gimnasio, íbamos al trabajo, íbamos a nuestras casas, íbamos con nuestros amigos o compañeros, y nosotros teníamos una exposición física. Posteriormente, en el 2019, este cambio de parámetro es de un giro de 180 grados, porque realmente nos tuvimos que convertir en un mundo digital. ¿Ya que me refiero en el mundo digital? Es que ahora tenemos Zoom, ahora tenemos, como esta plataforma, tenemos diversas plataformas que podemos interconectar o cambiar información. Nosotros, en especial en Latinoamérica, la parte de home office era no tan recurrente como en otros países a nivel mundial. Entonces, este incremento en el mundo digital empezó a generar una gran cantidad de información. Es decir, una bola de nieve muy pequeñita empezó a generarse de una manera exponencial para llegar hacia su destino final. Entonces, este mundo digital empezó a generar información. Desafortunadamente, y lo digo con esa responsabilidad, a veces tenemos la responsabilidad de poder tener esa información realmente segura y custodiada, y otras ocasiones no. Y voy a hacer una pausa aquí para tratar de transmitir la idea. En diciembre de 2019, nosotros, o bueno, nuestros padres o incluso nosotros, era muy común que nos llegara nuestro estado de cuenta físico, ¿no? Y en el estado de cuenta físico, nosotros observábamos nuestros movimientos bancarios, ¿no? En ese aspecto. Entonces, abría mi estado de cuenta de la tarjeta y decía, ok, bueno, pues mi tarjeta tiene un saldo de X porcentaje o X monto. Y entonces yo veía este estado de cuenta, lo abría, lo volvía a cerrar y lo dejaba guardado y lo ponía en la mesa de la casa, ¿no? O lo dejaba ahí. En muchas ocasiones hay personas que no tenemos el cuidado de destruirlo completamente o triturarlo y realmente hacer un desecho como debería de ser de ese aspecto o manejarlo de manera electrónica. En otras ocasiones lo dejamos ahí en la mesa y cualquier persona que tenga acceso a esa información o a nuestra casa podría ver esa información. Lo voy a poner como un ejemplo. Si yo tengo mi estado de cuenta sobre la mesa, en la cual llega la persona que me ayuda a algunos quehaceres o que hace la comida o que tiene acceso a la información privilegiada, entonces, por curiosidad, porque todo empieza por una curiosidad, podría ver el estado de cuenta. Y a lo mejor en el estado de cuenta yo tengo, le voy a decir un número al azar de 40,000 pesos, y esos 40,000 pesos son los que yo le pago a esta persona en un año. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona me va a ver como si yo fuera una persona que tengo 40,000 pesos y soy rico, ¿no? Y entonces, desde ahí estoy empezando a vulnerar. Esto me refiero a esta exposición física de datos o de información, ¿no? Posteriormente, como empezó el tema del mundo digital, empezamos a ver que en enero hay mucho más exposición de datos, ¿no? Y ahorita voy a presentarles una gráfica pública que empieza desde el año 70 hasta el año 2018, cómo se ha ido creciendo ese mundo digital en nuestros días. Esa información la dejamos pública, la dejamos en plataformas sociales, la dejamos en la parte transaccional de nuestros estados financieros, en nuestros estados de cuenta del banco, y lo dejamos ahí, porque al final es como, digamos que es la parte forense de lo que nosotros vamos haciendo día a día. Posterior a ello, esa información se quedó ahí. Esa información es utilizada por diferentes personas para cosas de bien común o de alguna manera expuestos en diferentes circunstancias. Aquí quiero hacer una pausa. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos a una red social y vemos que algún producto nos interesa porque nos llama la atención, porque lo vemos atractivo, porque vemos que los colores son los que me gustan, porque vemos que tengo la necesidad de adquirir ese producto. En muchas ocasiones
ese producto lo podemos adquirir en una plataforma segura o se lo podemos comprar a un tercero. Yo no digo que el tema del comercio sea erróneo. El comercio digital pues tiene que ir creciendo y hasta eso nos dirigimos en el mundo. Pero lo que digo es que a veces no tenemos el cuidado a quién le vamos a hacer una compra. Muchas ocasiones hemos oído hablar de que, hijo, compré un auto, pero no sé si el auto que compré a la persona que se lo estoy comprando realmente me lo vaya a entregar o realmente tenga todos los papeles en orden o realmente el producto que voy a comprar porque me llama la atención es un producto que realmente me sirva. ¿Qué quiero decir con esto? Y es un tema súper importante. Es una vez que yo expongo esos datos con esa persona porque tengo un interés en comprar el vehículo, de alguna manera me estoy comprometiendo, de alguna manera sabe esa persona que tengo el poder económico para comprar un vehículo o para comprar un producto que tiene un valor elevado, ¿no? Es decir, tengo una capacidad económica para poderlo hacer. Si esa persona es de bien común, entonces pues sabe que yo soy un posible comprador, pero también si esa persona de alguna manera no tiene un bien común y su objetivo va a serme un fraude, pues sabe que también soy una persona de interés para él. Es decir, antes lo hacía de una manera física con ese estado de cuenta y ahora lo hago de una manera tal cual en las plataformas digitales. Esa información se queda ahí expuesta porque cuando yo lo expuse y cuando tuve interés común en obtener este producto, pues a lo mejor le di mi correo electrónico, a lo mejor le di mi dirección, a lo mejor le di mi teléfono de WhatsApp, a lo mejor le di mi teléfono fijo y entonces expuse esos datos. Estas personas lo van colectando de alguna manera para tener esa información. Incluso si yo tengo la intención de hacer la compra de ese bien al final, yo voy a hacer una transacción. Y esa transacción a lo mejor es de, no sé, el producto vale 10 pesos. Y le voy a hacer una transacción de $1. Cuando yo hago esa transacción, también estoy exponiendo mis datos, porque esa otra persona va a saber exactamente de dónde vienen los recursos, quién me lo está mandando, nombre, RFC y obviamente el banco que está remitiendo esa transacción. Esos datos también se quedan ahí públicos y lo que les decía es que a veces hay gente en esta parte inferior que está colectando esa información y enriqueciéndola como un tema de inteligencia. Es decir, en inteligencia tenemos 4 etapas. Planeamos, captamos, analizamos y explotamos. Cada vez que yo le voy dando esa vuelta al ciclo, voy colectando y voy generando información de inteligencia. Es decir, una espiral que empieza a crecer, a crecer y a crecer hasta que yo tenga un gran cúmulo de datos que a veces no tenemos la precaución de resguardarlos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir en ese aspecto en la exposición física? Previo al 2019, que nos cambió prácticamente nuestros días como los vivimos, nosotros íbamos a sucursales, hacíamos visitas regulares a sucursales, ¿no? Entonces podríamos ahí hacer un movimiento bancario, un depósito, un retiro, pero nos exponíamos de esa manera física, ¿no? También íbamos a centros comerciales, autoservicios, centros de entretenimiento y también exponíamos nuestra información en ese aspecto, ¿no? También, como les comentaba, el tema de la impresión de información sensible, y en este caso lo pongo como un estado de cuenta, porque es información altamente restringida para algunas personas, ¿no? Eso es lo que ocurrió. En la siguiente etapa, cuando viene el incremento del mundo digital, prácticamente hablamos de enero a la fecha, entonces hoy prácticamente las llamadas de servicio al sector financiero o a algún área de servicios es lo de hoy, es lo que se utiliza día a día, ¿no? En la parte de exposición al comercio, en comercio electrónico, es prácticamente en electrónico. Yo veo la imagen de lo que quiero comprar y obviamente si me gusta, pues hago esa compra. Y como les comentaba, a veces lo hacemos en plataformas realmente seguras y a veces lo hacemos en plataformas que no sabemos en ese aspecto, ¿no? En las últimas fechas, en algunas redes sociales, se ha incrementado esta venta de comercio y la cual yo no digo que esté errónea, ¿no? Como lo comentaba en el inicio de esta charla, sino tenemos que tener el cuidado de poder tener a dónde estamos mandando ese recurso. También el tema del incremento de la comunicación electrónica. Esta parte es bien interesante.
Y me gustaría traer a la charla una circunstancia que hoy ocurre y que empezó hace unos 20, 25 años más o menos. Anteriormente, en nuestros correos electrónicos, cuando empezó este boom en el año 89, nos llegaban aquellas cartas donde decían, soy el rey Abdalá de cualquier país del mundo y tengo una fortuna para repartir ese dinero con usted. Por favor, pónganse en contacto y le vamos a mandar, no sé, X cantidad de dinero exorbitante. Y efectivamente, muchas de esas víctimas caían en ese juego. Y en ese juego de intercambio de información, que ya empezaba a ser digital en ese entonces exponíamos nuestros datos. Eso les quiero decir que eso comenzó en el año 80 más o menos, 85, y hoy actualmente ya de una manera digital existe. Hay una gran cantidad de información ahí expuesta. Hay algunas páginas en donde hay estas métricas tal cual que representan el incremento de esa exposición de fraudes que empezó en los años 80 y que hoy es un fraude multibillonario. Ahí hay las estadísticas y con mucho gusto se los pondré en el chat para que ustedes lo puedan certificar y explorar un poco más en esa circunstancia. ¿Qué ocurre en el tema de la colección de los datos públicos, ¿no? Previo a estas dos etapas que observábamos. Todas esas llamadas al sector financiero, toda esa exposición de comercio electrónico, todo ese incremento de comunicación electrónica, empezamos a tener una gran cantidad de llamadas desde la venta de un servicio, y lo voy a poner como un ejemplo, lo platicaba el día de ayer. Es cuando alguien nos ofrece, en este tema de la pandemia que ha sido muy duro, nos expone a vendernos un servicio funerario. Y nosotros, no soy interesado, muchas gracias, y no lo digo como un tema de comercial, sino más bien para transmitir la idea. Y en esa misma persona que nos intenta vender el servicio, lo que hace es que, oiga, bueno, si ya lo tiene usted, ¿no tiene alguien que me pueda recomendar? Y pues sí, sí tengo a alguien, y lo hacemos por dos intenciones. Con la intención de ayudar a la persona que está haciendo la venta, pero también con la intención de que alguien pueda tener ese servicio porque tiene la necesidad de comprar. Pero a veces exponemos esa misma información y hay gente que lo hace de bien, pero hay gente que está exclusivamente colectando sus datos para hacerlo. Tengo un incremento de comunicación electrónica que me gustaría compartir con ustedes para que lo vieran de una manera, de cómo empezó el tema del incremento en los años 61, y vean el incremento cómo empieza a pintar aquí. Vean los años en los cuales el boom del Internet, prácticamente en 89, es cuando empieza esto a ser un boom. Esta gráfica termina en el año 2018 y vean la gran cantidad de información que solamente en México es lo que está expuesto. De esto hablábamos, del incremento de la información en canales digitales y que tenemos que tener esa fortaleza para poder cuidar los datos que exponemos día a día. ¿Qué más observamos en ese aspecto? Lo que observamos y que a mí me gustaría compartir con ustedes son acciones preventivas, ¿no? Nosotros tenemos que crear una cultura de seguridad entre los miembros de nuestra familia que considere lo siguiente: registros completos y del personal o de los servicios que regularmente tenemos, registros integrales de toda la familia como tal, servicio médico, documentos de contacto y documentos personales en tal. Actualización permanente de la información y usuarios y password. Y aquí me voy a hacer una pausa. Muchas ocasiones cuando abrimos una cuenta de cheques o una cuenta de débito en los bancos, ponemos justamente la información en el momento que lo estamos haciendo, es decir, una fotografía en ese momento. Pero esta información se va modificando día a día y lo que hacemos es que a veces no tenemos esa información actualizada en el sector financiero. Y esto es súper importante para los que trabajamos en el medio. Entre tener la información completamente asentada y borrar aquellos datos que no permitan, o que más bien que sean los datos de contacto, es muy relevante.
¿Por qué? ¿Cuántas ocasiones las personas no hemos cambiado de número telefónico? Muchísimas. O perdemos el número telefónico. Muchísimas. Y ese teléfono no lo actualizamos en nuestro perfil, en nuestra información que es altamente sensible. Lo pongo como una idea. Imagínense que alguien, por azares del destino, ese número se recicla y tuviera acceso a esa información. Y que el día de mañana alguien tuviera que mandar un mensaje o una comunicación de notificación a ese número. Esa persona que tiene el nuevo número tendría acceso a la información altamente sensible, porque dentro de nosotros tiene que estar esa responsabilidad para poder tener esos datos actualizados día a día. Lo mismo pasa en el correo electrónico. En el correo electrónico a veces no nos damos a la tarea de poner un correo electrónico realmente que utilicemos y que estemos verificando día a día, porque además ahí nos va a llegar la información de nuestros estados de cuenta, la información de comunicación de alguna institución financiera hacia el usuario de la banca o hacia el cliente del sector, ¿no? También hay que tener muy atento en la parte de vulnerabilidad de información, la vigilancia, la presencia de personas, vehículos en nuestro entorno, tomar notas y dar aviso a las autoridades más cercanas, ¿no? Evitar rutinas en el hogar y en la oficina, es decir, a veces creemos que ya la información que tenemos ahí simplemente la vamos haciendo día a día y no pasa nada, ¿no? También hay que tener mucha atención a eso. Hay que evitar que los jóvenes que están dentro de que llegan a nuestro domicilio permanezcan fuera del domicilio como era previamente, ¿no? Y que también la gran cantidad de información que se genera hoy en plataformas de redes sociales, también hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque es parte de una persona que esté atenta en ese aspecto, ¿no? No divulgar información sobre la actividad económica y estados de cuenta, resguardar la que es recibida vía digital y destruir completamente la información sensible que no tenga más utilidad, ¿no? Esa es la parte de la primera situación que yo observo. Seguridad en los datos, ¿no? Cuando ya que tenemos que movernos hacia este mundo digital, mantener siempre alerta los sitios web donde realizamos la compra, como se los ponía hace un momento, mantener los antivirus actualizados y evitar seguir utilizando algunos vínculos que sean de ese interés, comprobar todos los datos que se encuentren en el website donde están realizando las compras que tenga una alta seguridad y que sean de confianza finalmente, ¿no? Y esto a veces hay que googlear, ¿no? Y perdón por el gol, pero hay que tratar de explorar la información en Internet para saber exactamente qué tanta información podemos tener de ese sitio web, si tiene buenas o malas referencias, ¿no? En el caso de recibir una llamada que no corresponda a su banco, colgar y devolver la llamada al número que viene en el reverso o de la tarjeta o del estado de cuenta, ¿no? No exponer ningún dato sensible en llamadas de dudosa procedencia, porque muchas ocasiones tenemos esas llamadas que son a lo mejor alguna encuesta, a lo mejor alguna ganga, a lo mejor alguna cosa, y estas personas son expertos en envolver y tratarnos de vender algún servicio, ¿no? Y nosotros con la pena de no decir no, seguimos con esta circunstancia y esta persona empieza a colectar esa información, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos recibido una llamada en últimas fechas en donde nos dicen, ¿es usted ganador de una rifa y tiene que venir a recoger el premio a tal lugar o tiene que venir a hacerlo eso, ¿no? Y también quiero comentarles que tenemos que verificar altamente en la privacidad de los datos de las instituciones financieras, qué es lo que dice ahí, a qué tenemos derecho como usuario, como cliente del sector financiero a renunciar para que esos datos no sean utilizados en ese tema de la parte comercial, ¿no? Y también cerrar muchísimo la información que nosotros vamos brindando día a día en ese aspecto. ¿Cuántas ocasiones no tenemos que de repente nos llega una llamada telefónica pensando que es un probable amigo y lo confundimos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos también un mensaje de WhatsApp y que también nos permite transmitir esa circunstancia? Y aquí les quiero platicar que no es exclusivo de una cierta edad y quiero llevar una idea en ese aspecto. La exposición de datos se da prácticamente en todas las edades. Y la edad de una persona como tal es como la mano, ¿no? Nosotros tenemos aquí la gente que empieza a los 20 años a trabajar, 30, 40, 50 y 60. ¿Y qué quiero decir? ¿Qué quiero transmitir con esta analogía?
que las personas de 40 años son las que tienen un poder económico mucho más alto. ¿Por qué? Porque están casi en el límite superior de lo que hacen de su actividad. Y lo que ocurre aquí es que tienen acceso a más créditos, tienen mayores recursos, tienen una gran cantidad de disposición económica en ese aspecto, ¿no? Y así conforme empieza a pasar en ese aspecto, yo no digo que nuestros adultos mayores no tengan esa parte de recursos económicos, pero hay que tener más cuidado, porque aquí es apalancado por las instituciones financieras. Aquí es prácticamente ya los recursos propios de una persona adulta, ¿no? Como cualquiera que estuviera en el foro. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Nosotros también tenemos que tratar de ayudar a aquellas personas que no tengan la facilidad para el tema electrónico, el tema digital, y tratar de llevarlos de la mano, ¿no? Para que ellos puedan tener una mejor experiencia en el tema digital, porque esto es lo que se mueve el día a día. Como última parte es, si eso ocurre con todas esas medidas que hemos hecho, pues de todas maneras hay que seguir actuando para poder ayudar a las diferentes áreas, ¿no? Principalmente cuando si es que llega a pasar una circunstancia que no deseamos y que no debe ocurrir, bueno, pues tenemos que trabajar en conjunto con el sector financiero, ¿no? Compartir la mayor cantidad de información y evidencia posible de lo que ocurrió en el momento de algún crimen o de algún delito, ¿no? Un fraude, un asalto, etcétera. Hay que compartirle al sector financiero para que ellos puedan enriquecer toda esa información y poder ayudarlos a ustedes, pero también ayudar a otros usuarios o clientes de la banca, ¿no? No compartir información en redes sociales que sean sensibles. Evite propagar información inconsistente, ¿no? Porque de alguna manera a veces tenemos alguna circunstancia y decimos, híjole, ese fue el que me robó, pero no tenemos la certeza. Por eso tenemos que dar toda esa información de una manera responsable. Estar atentos y compartir solo información que las áreas especializadas de los bancos publiquen. Es decir, nosotros hacemos campañas junto con la CONDUCEF y junto con otras áreas en las cuales vamos compartiendo información de lo que va ocurriendo en los bancos, ¿no? Cuando llegamos a una sucursal del sector, observamos una gran cantidad de información. Hay que estar muy atentos en ese sentido y compartir esa información que los especialistas en comunicación, los especialistas en áreas que vemos esto día a día, tratamos de llevarles a ustedes de una mejor manera y transmitirlo de esa mejor forma, ¿no? Si hay alguna persona que les decía que al final no tiene esa gran información o no está familiarizado con el tema digital, hay que tratarlo de ayudar para que tenga el mejor desenlace posible del evento que le haya ocurrido en ese aspecto, ¿no? Yo aquí hago un llamado para ustedes es no participar en gangas que parecen atractivas, en las cuales de alguna manera me está vendiendo un producto que es mucho más barato y que digo, híjole, esto es que es la ganga, esa es la oportunidad para poder adquirir esta circunstancia. Y si existen algunos teléfonos maliciosos, hay que reportarlos en el banco, ¿no? Hay que reportarlos porque muchas ocasiones decimos, le estamos hablando del banco X y usted es la persona X, y cuando vemos el número, pues vemos un número que no sabemos quién está la persona atrás de ese número. Hay que reportarlo al sector porque nosotros tenemos un mecanismo para poder mitigar el riesgo que esté vinculado con esos números telefónicos, ¿no? Y muchas ocasiones recibimos esos mensajes de alguna manera, ¿no? Y me pasó hace un poco tiempo con una persona de mi entorno familiar en el cual llega un mensaje de texto y le dice, persona tal, ¿no? Lo pongo como tal para proteger a quien me lo comparte. Se acaba de hacer un cargo en su tarjeta de crédito número 2345. Por favor, conteste sí o no para continuar con el cargo. Entonces, esta persona me habla y me dice, oye, pues me están hablando de X banco. Y mi pregunta, la primera que yo le hice, oye, ¿pero tú eres cliente de ese banco? No. Si no eres cliente de ese banco, pues obviamente pues no tienes que colgar y tienes que simplemente no enganchar esa conversación. Actualmente la parte criminal ha evolucionado de alguna manera que hoy es terrible, ¿no? A veces nos mandan un link o a veces nos mandan un PDF o a veces nos mandan alguna información precisa
que permiten a los delincuentes enganchar nuestro número telefónico y hacer de una manera muy compleja tener alguna información de mi teléfono, ¿no? Y obtener cierta información que le esté replicando al delincuente. Deben tener mucho cuidado cuando abren ese tipo de vínculos o de información o incluso de ligas. Y me refiero a ligas que es es la página electrónica a donde quieren que se enganche la persona, ¿no? Entonces, esto es la parte que me toca de exponer de la parte de prevención de fraudes, y sobre todo lo que yo hago es un llamado para tener esa parte tan segura del tema de la exposición de información que hacemos todos los días en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, Alejandro, estoy a tus órdenes con mucho gusto. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos recibiendo unas preguntas. Vamos a compartiendo. Nada más, dame un segundo. Por ejemplo, Víctor pregunta, en caso de una suplantación de identidad, ¿lo ideal es entablar una demanda penal o mercantil? No, yo creo que más bien lo que antes de una suplantación de identidad hay que acercarnos a la institución financiera, exponer todos los datos de lo que exista y activar este protocolo. Sin embargo, si hay alguna circunstancia que exista que demuestre que hay una suplantación de identidad de la persona, entonces el banco le dará, obviamente, la parte que tenga que hacerlo para que pueda presentar la circunstancia ante la autoridad como tal, ¿no? Porque además la suplantación de identidad es un delito que afecta no nada más al sector financiero, afecta a muchísimas otras cosas, pero sí, efectivamente hay que acercarnos y hay que dar toda la información pertinente a la institución financiera donde se logre captar esta información, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Roberto. Mira, Jesús también nos hace una pregunta en la que dice que al investigar un sitio, o sea, de acuerdo a lo que comentaste, al investigar un sitio, se ven referencias presuntamente positivas. ¿Cómo es posible verificar o darse cuenta que los usuarios que dan esas referencias son legítimos y no son bots que están creando estos comentarios para convencer a nuevos usuarios o compradores de hacer uso de esa página o comprar cosas, etcétera? Lo que yo les decía es que más bien, y lo comentaba al inicio de esta charla, es que tenemos que acercarnos a nuestra banca, ¿no? Para saber si esa información que nos están compartiendo es de una manera tal cual que sea proporcionada por la institución financiera o proporcionada por la compañía que está emitiendo esos datos. No es propiamente nada más del sector financiero el cual lo tiene que hacer, ¿no? Efectivamente, hay personas que están dedicadas a tratar de colectar la mayor cantidad de información y decir, esta página es buena o esta circunstancia. Muchas ocasiones y la gran cantidad de personas cuando ponemos alguna página, a veces no aparece en primer sitio la página original, porque esto es por la gran cantidad de información que existe aquí, es la primera que aparece en nuestros buscadores de internet. Entonces hay que buscar la página real, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santander es santander.com.mx, ¿no? Y no engancharnos con un sitio fake o una circunstancia que no exista, ¿no? Y que eso permita tener esa vulnerabilidad. Muchas gracias. Aurora pregunta, bueno, su comentario, los bancos suelen tener muchos números, en ocasiones el identificador ubica el número en algún otro estado. ¿Existe alguna página confiable para verificar los números de la entidad bancaria? En la página de cada institución financiera, ¿no? Llámese de cualquier sector, tiene una página exclusiva y ahí vienen los números de contacto, incluso viene el correo electrónico de la institución financiera donde esté tu cuenta. De acuerdo, gracias. Estela nos pregunta, ¿las bancas digitales representan un riesgo grande de fraude y obtención de datos? ¿Y se puede confiar en estas, aún contando con el respaldo del banco comercial? Claro, claro que sí. Nosotros en el sector financiero hemos tenido y ha incrementado las capacidades tecnológicas para ese aspecto. Cuando nosotros abrimos una nueva cuenta digital, nosotros lo hacemos damos la facilidad para que aquella persona se incluya o haya una inclusión financiera en ese sentido, ¿no? Pero también nosotros hacemos una verificación de aquellas personas que acaban de abrir una nueva cuenta digital. Nosotros le llamamos como KYC de esa persona y obviamente pues damos un seguimiento preciso en ese aspecto. Todas las áreas tomamos el cacho de responsabilidad que nos corresponde para poder verificar que esa cuenta sea segura y de alguna manera
en esa circunstancia, los bancos trabajamos, ya sea los bancos más grandes o los bancos más pequeños, pero tenemos la certeza que esa persona sea la persona real que está abriendo la cuenta, ¿no? Mil gracias. Mira, una bastante interesante. Rafael pregunta, cuando envío foto de mi tarjeta, ya sea crédito o débito por WhatsApp, ¿pueden realizar cargos o usar de alguna manera? Claro, porque lo que pasa es que nos estamos exponiendo toda la información que estamos haciendo, ¿no? Yo no tengo idea, y perdóname que a lo mejor sea un poco, no tenga conocimiento de esa circunstancia, pero si tú expones esos datos, entonces tú solito te estás vulnerando, ¿no? ¿Cuántas veces anteriormente decíamos, no, es que fui a la gasolinera y en la gasolinera fue donde me robaron la tarjeta de débito? Es exactamente el mismo ejemplo. Yo por eso creo que tenemos que utilizar los canales adecuados para hacer aquellas compras. Porque a lo mejor nosotros pensamos que le estamos mandando la información correcta a alguien que lo está haciendo sin hacerlo. Lo voy a poner como un ejemplo. Me habla una persona de mi familia que a lo mejor no tiene la facilidad de hacerlo, ¿no? Y entonces no está familiarizada, no sabe si el website donde está haciendo la compra sea totalmente segura. Pero lo que yo tengo que tener es la responsabilidad de que esa tarjeta de crédito o esa tarjeta de débito sea utilizada de manera correcta y no sabemos a quién le estamos mandando. Muchas ocasiones la gente que no está familiarizada con la tecnología manda esta tarjeta de débito o tarjeta de crédito al tercero que es el proveedor del servicio, y esa persona no sabemos si es realmente una persona bien intencionada para hacer esta compra. Entonces, no lo recomiendo de ninguna manera, y de ninguna manera que mandemos los 16 dígitos de la tarjeta, el CBB2, que es el número que viene en la parte posterior, y la fecha de expiración. Eso no puede ocurrir porque estamos nosotros mismos exponiéndonos. Y después queremos que el banco venga y nos ayude en ese aspecto, pero ya vamos tarde, ya entregamos la información completa y eso pues no puede ocurrir. Muchísimas gracias, Roberto. Sin duda, información muy importante. Alejandra nos pregunta, ¿puedo acudir con alguien más aparte de la institución financiera en caso de que sufra algún fraude? Claro, nosotros tenemos un canal de escalamiento. ¿Y cómo empieza el canal de escalamiento? Y hay áreas muy especializadas en el banco, ¿no? Primero empieza como una aclaración, porque así hay que partirlo, ¿no? Es un proceso natural. Empezamos con el área de aclaración, posteriormente el área de aclaración hace todo un proceso internamente donde va viendo lo que ocurre en ese evento, ¿no? Posterior a ese evento, nosotros tenemos unidades especializadas de contacto hacia el cliente, y también trabajamos de la mano con el área de Conducef para aquellos casos en los cuales el cliente quiere una tercera respuesta o una tercera situación, ¿no? Pero hay que tener, por eso les decía al principio de esta charla, es que cuando eso nos ocurre, hay que aportar la gran cantidad de información que tenemos disponible para que el evento o la situación que estamos reclamando sea la solución mucho más rápida. Buenísimo. Mira, Eri nos pregunta, ¿qué tan riesgoso es contestar llamadas de números desconocidos o números virtuales? Súper riesgoso. ¿Por qué? Porque como les comentaba en un primer acercamiento, es que cuando alguien nos habla, no sabemos qué nos está preguntando. Es más, a veces nos hacen preguntas como han llegado a tal nivel de sofisticación que hay un caso en particular que pasó en Londres, en Gran Bretaña. Lo que ocurre a un CEO de muy alto nivel, que era el responsable de hacer pagos, se llama Mimic, la plataforma que se lo hicieron. Responsable de hacer los pagos, le grabaron la voz, duplicaron su voz, y obviamente al duplicar su voz hicieron unos pagos de una empresa es un caso público, lo pueden buscar en internet. Por eso, cuando recibimos una llamada que tenemos sospecha, pues colgar y hablar al banco, ¿no? Porque muchas veces les decía, le están haciendo un cargo en su tarjeta de crédito de banco X. Pues yo no soy usuario de ese banco, ¿no? Pero hay que regresar la llamada al banco en los números que vienen al reverso de la tarjeta o en el estado de cuenta. No hay que continuar entregando esa información de manera digital. Mil gracias. Mira, Fernando pregunta, ¿cómo es que los defraudadores consiguen llamarte y que el número que aparezca sea el de un banco? Hasta ahorita no hemos tenido alguna circunstancia. Llegan a cambiar los números y son muy parecidos. En el tema del fraude, acuérdense que son maestros. Ellos dedican tiempo específico para hacer eso. Por ejemplo, lo voy a poner Juan Pérez. Y entonces
Mi correo es juanperez@juanperez, porque es el Juan Pérez, es el banco, haciendo la analogía. Y entonces, juanperez@juanperez @.com, pareciera de primera vista que es el mismo, contacto, o pareciera que es el mismo número telefónico que me están marcando del banco, pero hay que tener la certeza. Por eso les decía, si nos llaman del banco, más bien nosotros tenemos que llamarle al banco para tener la certeza que hay una llamada en proceso en esa circunstancia. Gracias. Mira, otra pregunta por acá, dice Michelle, dice, ¿qué hacer en caso de abrir accidentalmente una liga maliciosa? Ok, ahí hay que tener actualizado el antivirus, hay que tener actualizado nuestras herramientas tecnológicas. Es más, nuestro teléfono tenemos que tenerlo con las últimas versiones, porque cada vez se van creando parches. Entonces hay que tener ese cuidado. ¿Qué puede llegar a pasar si abrimos una página maliciosa? A veces abrimos esta página que es Juan Pérez -, y perdón por la expresión, pero creemos que es la liga real de ese aspecto, y se parece a la liga real del Banco Juan Pérez, pero en realidad no lo es. Nosotros tenemos que estar muy atentos a esas ligas y corroborar que eso está haciendo. Porque de repente ya dice Juan Pérez, conéctese aquí, ingreso mi número de tarjeta, ingreso mi password, y alguien los cacha. ¿Y saben cuántas personas caen en ese aspecto? Muchísimas. Eso hay páginas gubernamentales, hay instituciones gubernamentales que se dedican a dar de baja este tipo de sitios web, y tal cual se tienen que reportar. También se tienen que reportar al banco Juan Pérez que la liga que tienen es una liga fraudulenta, ¿no? Buenísimo. Mira, te voy a compartir otra pregunta de Jocelyn. Dice, ¿en dónde se pueden reportar los números telefónicos o páginas web que ya hicieron alguna extorsión? Eso es directamente en la autoridad. Hay el 089, si no mal recuerdo, y el 900, no, 911 es para urgencias, 089 para ese tipo de teléfonos. En el caso que sea un teléfono de una institución financiera, si tú eres parte del banco o eres cliente del banco, yo te recomendaría que te acercaras a una sucursal, dar este número, y nosotros tenemos un mecanismo en el cual hay un escalamiento natural hacia nosotros, o también tenemos correos electrónicos en los cuales podemos aportar esa información, y le sirve a ti, a tu familia y a los demás que estemos en algún tema de riesgo, ¿no? Entonces, siempre es importante reportar qué es lo que ocurre. Fíjate, y un poquito ya para, tenemos muchísimas preguntas que con lo que hayas comentado has ido respondiendo, pero una última que creo que puede englobar todo lo que es este tema. Es parte de Fátima y dice, en caso de robo de identidad, ¿cuál es el protocolo a seguir? Primero, levantar una aclaración en el banco, que tú te des cuenta en esa circunstancia, ¿no? Y ahorita voy a hacer un alertamiento para que lo tengan. Primero es hacer una aclaración para decir, yo soy Juan Pérez, en el cual vengo a decir que esta cuenta no es mía. Aquí están mis documentos oficiales de los cuales demuestran que yo no soy esa persona, que yo no tengo ese crédito o esa tarjeta de débito o esa tarjeta de crédito en esa institución financiera, y obviamente pues seguir todo el protocolo. La gente de aclaraciones especialista en ello les van a hacer un requerimiento tal cual por escrito, además entregando toda la documentación pertinente para poder ayudarlos a solucionar esa circunstancia. Muchas veces no tenemos la paciencia para dar esa circunstancia. Muchas veces no tenemos el cuidado de hacerlo. Tenemos que hacerlo porque a veces pudiera ser una tarjeta de débito, ¿no? Que probablemente esto ha sido incrementado en América Latina por la facilidad que tenemos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Pero lo que les pedimos a ustedes como clientes, usuarios de la banca, es hacer los reportes tal cual como deben de ser, con la información precisa para que nosotros vayamos mitigando el riesgo. Nosotros en el sector financiero tenemos una gran conectividad, que eso nos permite la legislación para decir, esta cuenta está de alguna manera suplantada y tiene algunas circunstancias que pudieran ser de riesgo, ¿no? Es porque es cuidar a ustedes y cuidar también al sector financiero. Roberto, te agradezco muchísimo. Te digo, casi todas las preguntas ya, ahorita lo que hice un barrido, se responden con lo que nos has platicado. Quiero darte las gracias. No sé si te gustaría dar unas palabras finales o podemos... Sí, claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Pues muchas gracias primero por la invitación, muchas gracias al regulador por habernos invitado a estas charlas. Y algo que es bien importante para todos en esta circunstancia es, cada vez que nosotros tengamos más custodiada o más segura nuestra información, vamos a estar más seguros nosotros y nuestra familia.
hay diferentes circunstancias para darnos alertas. Tenemos que activar nuestros teléfonos que sean los correctos, nuestros correos electrónicos que sean los correctos, para que cualquier movimiento que veamos que sea sospechoso, no tratar de ser el investigador. Hay gente especialista dentro de las instituciones financieras que hacen justamente eso, sino más bien aportar todos los datos. Les pedimos que no sean ustedes los investigadores, que más bien aporten la información necesaria para que nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde de manera integral y segura, porque no nada más los cuidamos a ustedes, cuidamos a todas aquellas personas que pudieran estar en ese mismo riesgo y mitigamos de una manera integral y holística esta circunstancia. Muchas gracias, Alejandro. Roberto, muchísimas gracias. Estoy convencido que esta información que nos acabas de dar nos va a ayudar muchísimo para todas nuestras operaciones y todas nuestras actividades. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, estoy a la orden. Para finalizar, quiero agradecerles por habernos acompañado. Los esperamos en la siguiente plática, que será el día de mañana a las 11 de la mañana. Pueden ingresar con la misma liga y con la misma contraseña. El tema es Aprende a administrar mejor tus gastos y será impartida por Gloria Ariadna Islas. Te invitamos a estar pendiente de nuestra programación a través de las redes sociales del banco. Todas las pláticas se estarán subiendo a la página de la Semana Nacional de Educación Financiera de la Conducef y estarán disponibles en la página de Educación Financiera del banco. Gracias a todas y todos y que tengan un excelente día. Igualmente, muchas gracias y buena tarde. Gracias. Hasta luego.